Buenas noches, mi nombre es José Choquehuayta, pertenezco al grupo X y a continuación voy a desarrollar la práctica considerada para el producto académico número 3, donde se nos pide que consideremos el grafo mostrado en pantalla, donde además se nos han nombrado los vértices desde el vértice A hasta el vértice J. Adicional a ello, nosotros hemos enumerado las aristas desde la arista número 1 hasta la arista número 18 para la facilidad de poder resolver la práctica. Como primera pregunta nos plantean si este es un grafo simple. Al revisar la teoría nos podemos percatar que nos dice que un grafo simple es aquel que no tiene lazos ni aristas múltiples entre sus vértices. En estos cuatro ejemplos podemos ver que solo el primer grafo es aquel que es un grafo simple, ya que no contiene ni lazos múltiples ni lazos en sus vértices. En el caso en el segundo caso, en el segundo grafo, vemos de que se contienen lazos o bucles en dos de sus vértices, por lo cual no es un grafo simple. Y en el tercer grafo tenemos aquí una arista múltiple, y en el último grafo podemos ver que además de la arista múltiple tenemos lazos o bucles en dos vértices. Entonces, si nosotros analizamos el grafo que nos han planteado en la práctica, podemos ver que hay lazos aquí, tanto en el vértice C como en el vértice E. Por lo tanto, no es un grafo simple. Como segunda pregunta, la pregunta B, nos preguntan si es un grafo completo. La respuesta es sí. ¿Por qué? Veamos la teoría. Nos dice que un grafo es completo si entre cualquier par de sus nodos o vértices existe al menos una arista que los une. Es decir, entre dos de esos vértices por lo menos debe haber una arista que los une. En este caso, los tres ejemplos mostrados aquí en pantalla son grafos completos, ya que entre sus nodos por lo menos hay una arista que los une. En este caso sí tenemos aristas múltiples o bucles, pero por lo menos una arista es la que une dos vértices o nodos. En nuestro grafo de la práctica podemos ver que todos los vértices están unidos por al menos una arista. En algunos, obviamente aquí no tenemos aristas múltiples, sí tenemos bucles como lo nombramos anteriormente, pero al menos todos sus vértices están unidos por una arista, por lo cual este grafo es un grafo completo. La pregunta C nos dice si es un grafo bipartito completo. La respuesta es no. ¿Por qué es no? Revisemos la teoría, viendo primeramente qué es un grafo bipartito. Un grafo bipartito, como dice aquí en la teoría, ¿no?, se denomina un grafo al grafo cuyos vértices pueden separarse en dos subconjuntos disjuntos, en este caso B1 y B2, y las líneas o las aristas que unirían los vértices de un subconjunto con los vértices del otro subconjunto. Si por ejemplo dividimos aquí con esta línea, en este grafo de la izquierda podemos ver que los vértices con prefijo V, que sería nuestro primer subconjunto, y tenemos nuestro segundo subconjunto, los vértices con prefijo U. Vemos de que los vértices de ambos subconjuntos se unen por líneas o por las aristas. Entonces este es un grafo bipartito. Igualmente, el segundo ejemplo aquí, tenemos que los vértices de un subconjunto se unen con los vértices del otro subconjunto. Pero adicional a ello, para que sea un grafo bipartito completo, los vértices del subconjunto 1 deben de unirse con todos los elementos del subconjunto 2. Entonces aquí igualmente tenemos el primer ejemplo con solo dos vértices, es decir, tenemos un vértice en cada subconjunto y están unidos por un vértice, por una arista. En el segundo ejemplo tenemos un subconjunto de un solo vértice y un subconjunto de dos vértices. En ambos casos los vértices de ambos subconjuntos están unidos en su totalidad.
Para ver más claramente podemos ver en en el último de los ejemplos, tenemos aquí un subconjunto en la parte superior de 2 vértices y en la parte inferior un subconjunto de 3 vértices. Y si nos percatamos, el vértice 1 del subconjunto superior está unido con los 3 vértices del subconjunto inferior, del mismo modo que el segundo vértice. Y del mismo modo los vértices del subconjunto 2 del subconjunto inferior, cada uno de esos vértices está unido con los vértices del subconjunto superior. Entonces a este tipo de grafo es el cual que se denomina un grafo bipartito completo. Entonces si revisamos nuestro grafo de la práctica y quisiéramos separar este grafo de algún modo y tener dos subconjuntos de grafos y donde cada uno de sus vértices estén unidos con los vértices del otro subconjunto, no lo podríamos lograr. Por más que intentemos trazar una línea de este modo o de otro, siempre va a haber un vértice el cual no llega a ser unido con el otro subconjunto que querramos que hayamos planteado. Por eso es que no es un grafo bipartito completo. La pregunta D nos pregunta si es un grafo conexo. La respuesta es sí. Revisemos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que un grafo conexo es aquel grafo que entre cualquier par de sus vértices existe un camino o una manera de llegar hacia otro vértice, entre dos vértices. En el primer ejemplo, pues sí, vemos claramente que si yo quiero llegar de un vértice cualquiera hacia otro punto, hacia otro vértice, siempre va a haber un camino que recorrer para llegar hacia ese otro punto. Igualmente en el segundo grafo. Pero lo que no sucede en nuestro último grafo, en el cual el vértice, aquí denominado 0', no hay manera de llegar a este vértice. En cualquier otro caso sí podríamos llegar. Si partimos del vértice 1 y quisiéramos llegar al vértice, por ejemplo, el vértice 2', el camino, bueno, más corto puede ser ir directamente desde el 1 hacia el vértice 2'. Pero no hay ningún camino que nos conduzca hasta el vértice 0', por lo cual este no sería un grafo conexo, ¿sí? Revisando el grafo de la práctica, podemos observar que sí hay manera de llegar a cualquiera de los vértices del grafo desde un punto de partida, desde otro vértice. Por ejemplo, si queremos llegar desde el vértice A hasta el vértice E, podemos seguir el siguiente camino. Podemos ir por la lista número 5, seguimos por la lista número 12, la lista número 15 y por último la lista número 16. Y llegamos al otro vértice, que en este caso es el vértice E. Del mismo modo podemos llegar desde un vértice a cualquier otro de nuestro grafo de la práctica. Por lo cual este grafo es un grafo conexo. Las dos siguientes preguntas, la E y la F, nos hacen referencia a los grafos eulerianos. Nos preguntan si es que nuestro grafo tiene un camino euleriano, y la pregunta F nos pregunta si es que este grafo tiene un circuito euleriano. Entonces revisemos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría sobre los grafos eulerianos? Particularmente o específicamente vamos a enfocarnos en lo que es el camino euleriano y el ciclo euleriano, que son las preguntas que se nos plantean en la práctica. Un camino euleriano en un grafo es un camino que usa cada una de las aristas, pero una única vez. Si existe este camino, podemos decir que el grafo tiene un camino euleriano. Por ejemplo, en este grafo aquí mostrado en pantalla, si queremos recorrer las aristas, si podemos recorrer las aristas una única vez, cada una de las aristas, entonces sí, este grafo sí tendría un camino euleriano. Por ejemplo, si nos vamos justamente en orden, según la numeración de las aristas, vamos primeramente por la lista número 1, seguimos por la lista número 2, la 3, la 4, la 5 hacia arriba, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Entonces en este caso hemos podido recorrer
todo el grafo o pasando una sola vez por cada una de las aristas. Por lo tanto, este grafo contiene un camino euleriano. Adicionalmente a ello, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que un grafo va a tener un camino euleriano si es que exactamente tiene dos vértices de grados impares. En este caso el grafo, ¿cuáles son nuestros vértices con grado impar? Justamente desde donde hemos partido, que es el vértice que está en la parte inferior izquierda, tenemos que es el de grado 3, ¿sí? Ya que tenemos tres aristas incidentes en este vértice, la arista número 1, la 4 y la 5. ¿Y cuál es nuestro otro vértice de grado impar? Donde terminamos, ¿sí? En este vértice de la parte inferior derecha tenemos igualmente que es un vértice de grado 3, donde las aristas incidentes, como vemos, son pues la 1, la 2 y la 8. Todos los otros tres vértices son de grado impar. Aquí tenemos en la parte superior un vértice de grado 2 y estos dos de las laterales tenemos que son de grado 4, grado par. Entonces, como este grafo tiene exactamente solo dos vértices de grado impar, pues podemos asegurar que este grafo contiene un camino euleriano. Entonces, si vamos a revisar nuestro grafo, tendríamos que tener aquí exactamente solo dos vértices de grado impar para poder asegurar que en nuestro grafo se contiene un camino euleriano, o tiene un camino euleriano. Revisando rápidamente, tenemos aquí el vértice A, que es de grado 3. Tenemos las aristas incidentes la 1, la 2 y la 5 nada más. ¿Okay? Tenemos el primer vértice, es el de grado impar, el vértice A. ¿Cuál otro vértice con grado impar tenemos? Aquí tenemos el vértice G, tenemos que es también de grado 3. Tenemos tres aristas incidentes, la 7, la 9 y la 10. Nuestro segundo vértice con grado impar. Si solamente existiesen estos dos vértices de grado impar, sí podríamos decir que este grafo tiene un camino euleriano. Sin embargo, si nos percatamos aquí, tanto solo para nombrar dos ejemplos, el vértice I y el vértice J, ambos son de grado impar. Es decir, tenemos aquí en el vértice I las aristas incidentes la 15, la 13 y la 16, y por su parte en el vértice J las aristas incidentes la 12, la 15 y la 18. Entonces, por justamente este motivo por el que nuestro grafo tiene más de dos vértices con grado impar, nuestro grafo no tiene un camino euleriano. Por esto la respuesta a la pregunta E es no. Ahora, en cuanto a si es que tiene un circuito euleriano, revisemos la teoría. ¿Qué nos dice? Un ciclo euleriano en un grafo es un ciclo que usa cada arista una y solo una vez. Es muy similar el concepto al camino euleriano, pero aquí estamos hablando de un ciclo. Y al hablar de un ciclo, estamos diciendo de que tenemos que partir de un vértice y llegar al mismo vértice, ¿sí? Pero este camino o este ciclo que vayamos a seguir tiene que pasar por todas las aristas del grafo una única vez, ¿sí? Entonces aquí en el grafo mostrado recorramos todo este grafo según la numeración de las aristas, partiendo de este vértice aquí, por lo cual si es que este grafo tuviese un ciclo euleriano, tendríamos que regresar aquí recorriendo todas las aristas del grafo una única vez. Veamos. Si nos dirigimos por la arista número 1, continuamos con la 2, la 3, la 4, hacia arriba la 5, la 6, la arista número 7, la octava arista, la novena y terminamos con la arista 10 y regresamos al punto de origen. Y hemos recorrido todo el grafo visitando cada una de las aristas una única vez. Por lo cual podemos decir que este grafo sí contiene un ciclo euleriano. ¿Qué más nos dice la teoría? De que un grafo va a tener un ciclo euleriano si y solo si todos sus vértices tienen grado par. Es decir, cada uno de los vértices tiene grado par. En este caso tiene grado 4, grado 2, grado 4. Nuevamente aquí tenemos uno de grado 4, grado 2 y grado 4. Como todos sus vértices son de grado par, este grafo sí tiene un ciclo euleriano. Ok, entonces revisemos nuestro grafo de la práctica.
Como ya habíamos planteado en la pregunta anterior, en la pregunta E, justamente tanto el vértice A, el vértice G, el vértice J y el vértice I tienen grado 3, grado impar. Por lo cual nuestro grafo ya no, obviamente ya no estamos en el caso de que tenga un ciclo euleriano, por el hecho de tener al menos un vértice de ciclo impar. ¿Sí? Esto automáticamente nos indica que nuestro grafo no tiene un ciclo euleriano, por lo cual la respuesta a la pregunta F también es negativa. No tiene un circuito euleriano. La pregunta G nos piden hallar diferentes conjuntos. En el caso del conjunto de vértices, el primer apartado, simplemente nombramos el conjunto que contenga todos y cada uno de los vértices, es decir, desde el vértice A hasta el vértice J, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta es esta, el conjunto A con los elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J por último, los 10 vértices. El conjunto de aristas, y justamente para esto es que enumeramos nuestras aristas desde la arista número 1 hasta la arista número 18. Por lo tanto, nuestro conjunto de aristas va a tener 18 elementos, desde el número 1 hasta el número 18. El conjunto de bucles. El conjunto de bucles solamente lo tenemos en dos vértices, en el vértice C y en el vértice E. Por lo tanto, nuestros bucles van a ser la arista 4 y la arista 17. ¿Sí? Es un conjunto de tan solo dos elementos. Luego nos piden el conjunto de aristas paralelas. Ok, la respuesta es el conjunto vacío, es decir, no tenemos ninguna arista paralela. ¿Pero por qué? ¿Qué nos dice la teoría? Una arista paralela es aquella donde son dos o más aristas que son incidentes, es decir, que conectan al menos dos vértices iguales. Aquí tenemos las aristas resaltadas en rojo. Estas son llamadas las aristas paralelas. ¿Por qué? Porque estas tres aristas están uniendo los mismos dos vértices. Entonces estas son aristas paralelas. Si revisamos nuestro grafo, nosotros no tenemos ninguna arista paralela. No hay ningún par, al menos ningún par de aristas que unan los mismos vértices, ¿sí? Todas las aristas están uniendo diferentes vértices. Por lo tanto, el conjunto es el conjunto vacío. No tenemos aristas paralelas. A continuación nos piden obtener la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia. Ok, aquí está la respuesta, pero ¿cómo hemos llegado a ella? Vayamos a la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Cómo hallamos la matriz de adyacencia? Aquí tenemos un ejemplo, un grafo más sencillo que el de la práctica. Y nosotros construimos la matriz de adyacencia de la siguiente manera. Vamos a poner en modo presentación. Ok. Nosotros tenemos aquí un grafo que contiene 6 vértices. Por lo tanto, nuestra matriz va a ser de un orden 6 por 6. ¿Sí? Entonces esta matriz va a contener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas que la cantidad de vértices que contenga nuestro grafo. Así tenemos aquí nuestro vértice 1, nuestro vértice 2, nuestro vértice 3 y así sucesivamente. Igualmente aquí nuestro vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y así hasta el vértice número 6. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llenamos la matriz? Partimos, por ejemplo, del vértice 1 y nosotros nos fijamos en qué vértices son adyacentes a este vértice. Entonces vamos a comenzar a llenar la fila número 1. ¿Sí? Esta fila porque es de nuestro vértice 1. ¿Qué vértices son adyacentes? El vértice 2 y el vértice 5. Entonces en estas posiciones yo voy a colocar el número 1 en la posición del vértice 2 y en la del vértice 5. Aquí tenemos nuestro vértice 2, por lo tanto aquí colocamos un 1. Y en la posición del vértice 5, que vendría a ser esta de aquí, igualmente colocamos un 1. Todas las demás posiciones son 0 porque estos vértices no son adyacentes al vértice 1.
Otro ejemplo cualquiera, vayamos aquí a la quinta fila, que haría referencia al vértice número 5. Este vértice número 5. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a coger otro color. El vértice 5. ¿Sí? Este vértice 5, ¿a qué vértices es adyacente? Es adyacente al vértice 1, al vértice 2 y al vértice 4. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar en la posición número 1, aquí, vamos a colocar un 1 en la posición número 2 y en la posición número 4. ¿Sí? Y de esta manera nosotros llenamos toda la matriz y así obtenemos nuestra matriz de adyacencia. Vamos a nuestro ejemplo. Aquí, este es nuestro grafo que nos plantea la práctica. Y veamos entonces un ejemplo. De esa misma manera nosotros hemos llenado nuestra matriz. Entonces, evaluemos uno de los tantos vértices para ver si cumple lo mismo que hemos nosotros indicado en la teoría. Cojamos el vértice cualquiera, el vértice F. Aquí. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro vértice, la lista de vértices y también en las columnas. Nosotros tenemos 10 vértices, por lo cual esta matriz es de orden 10 por 10. 10 filas y 10 columnas. El vértice F, aquí lo ubicamos. Y nos fijamos a qué vértices es adyacente. En este caso es al vértice D, al vértice G y al vértice I. ¿Sí? Todos aquellos con los... y me está olvidando aquí el vértice C. Tiene 4 vértices adyacentes. ¿Sí? Entonces el primero de ellos es el vértice C. Entonces buscamos aquí en las columnas el C. Aquí está. Y aquí colocamos justamente un 1. Igualmente, ¿cuál es el segundo vértice adyacente? El D. Igual en la ubicación del vértice D colocamos un 1. Y en el vértice I también. Bueno, el G primero, para seguir alfabéticamente. Aquí en el vértice G también colocamos un 1. Y por último en el vértice I. ¿Sí? De este mismo modo hemos llenado para cada uno de los vértices. Hemos buscado cuál es el vértice adyacente y colocamos un 1 en esa posición. En las demás posiciones se coloca un 0. De esa manera nosotros obtenemos nuestra matriz de adyacencia. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Lo que nos solicitan, la matriz de incidencia. Aquí tenemos ya nuestra matriz de incidencia y ahora veamos cómo la hemos obtenido. Nuevamente regresamos a la teoría con un ejemplo con el mismo grafo, solo que ahora en nuestra matriz vamos a tener en las filas, vamos a tener los vértices. En este caso nuestras filas van a ser desde la fila 1 hasta la fila 6 por los nombres de nuestros vértices. Y las columnas van a corresponder a las aristas, desde la arista A hasta la arista G, en este caso de este grafo. Entonces, ¿qué es lo que nos fijamos aquí? Vamos primero con la arista de la letra A, esta arista de aquí. Y nos fijamos a qué vértices es incidente este vértice, esta arista, perdón. Como nos damos cuenta aquí rápidamente, la arista A es incidente, tanto al vértice 1 como al vértice 5. Entonces, en esas filas correspondientes a estos dos vértices colocamos un 1. En este caso, en la fila 1, que es de nuestro vértice 1, colocamos el número 1. Y en la fila correspondiente al vértice 5, que es esta fila de aquí. ¿Sí? Y aquí colocamos otro 1. De esta misma manera llenamos todas las columnas. Y obviamente donde no corresponde los unos, rellenamos con ceros. Otro ejemplo que podemos colocar en este mismo grafo. Vamos a coger, por ejemplo, aquí
la lista número de letra D. Aquí está. Entonces vamos a comenzar a llenar esta columna de la siguiente manera. Esta arista D, nos preguntamos a qué vértices es incidente. Nos damos cuenta que es incidente al vértice 4 y al vértice 3. Entonces en estas filas debe haber un 1. En la fila 3, aquí tenemos un 1, y en la fila 4, que corresponde al vértice número 4 de nuestro grafo, también tenemos aquí un 1. Todos los demás valores de las otras filas deben ser llenadas con números ceros. Entonces, del mismo modo, vamos a nuestro grafo de la práctica y llenamos nuestra matriz de incidencia. En este caso, nuestras filas corresponden a todos los vértices y nuestras columnas corresponden a las aristas que hemos enumerado del 1 al 18. Entonces veamos una de las aristas. Por ejemplo, veamos la lista, el vértice, la arista, sí está bien. Veamos la lista número 13. La lista número 13, esta lista de aquí, ¿a qué vértice es incidente? Nos damos cuenta que es incidente al vértice F y al vértice I. Entonces, en nuestra arista número 13, buscamos la fila que corresponde al vértice F y al vértice I. Entonces, en estas ubicaciones debe haber un 1. Aquí está el 1. Y en la fila I, un 1. Todos los demás valores de las otras filas se rellena con 0. Del mismo modo, podemos buscar otro ejemplo. Digamos la arista número... Veamos la de un lazo justamente. Tenemos aquí la arista número 4. ¿A quién es incidente esta arista número 4? Solamente esta arista va a ser incidente a sí mismo, a este único vértice, el vértice C. Por lo cual solamente llenamos aquí en la fila que corresponde al vértice C, ahí le colocamos un 1. ¿Sí? Y de esa manera todos los demás las otras filas las rellenamos con números 0. Esta es nuestra matriz de incidencia para nuestro grafo de la práctica. Y por último, ¿cuál es la última pregunta que nos plantean? Nos dicen cuál es la valencia de cada uno de los vértices. De esta manera nosotros vemos en cada uno de los vértices, vemos la cantidad de aristas que salen o que inciden en este vértice, y ese es el grado o valencia de nuestro vértice. Entonces llenamos una pequeña tabla con la cantidad, con el grado o valencia de cada uno de los vértices, del A hasta el vértice J. ¿Sí? Entonces justamente vemos que tenemos varios vértices de grado impar como de grado par. ¿Sí? Y eso sería todo en cuanto a la resolución de la práctica. Muchas gracias.